Para la tarea de esta semana teníamos previsto elaborar una lección, subir un archivo URL y hacer una lección, una wiki y un URL, ¿verdad? Sí. Ok. A ver, Entonces, perdón, Javiera, era un wiki, un era una URL, sección y un ajá, URL. un enlace URL, correcto. Lo que pasa es que en los demos estaba un libro también, entonces ahí me generó un poco de confusión, decía creación de un libro, pero en la Sí, consigna no estaba sino creación de URL. correcto. De todas formas, vamos a verlo más porque lo conozcan que por la tarea, Ya, ok, pero sí, en efecto están los tres recursos, la URL, la lección y la wiki. Y el libro lo vemos solo para que lo conozcan porque es muy parecido al uso que se le da a la lección, ¿sí? ya. Entonces, denme un segundito para poder compartirles mi pantalla y para que ustedes puedan visualizar lo que vamos a hacer. Ok. Creo que me cuentan si ya la ven, ¿sí? Un momentito. Ahora, ¿sí? ¿La Sí. pueden ver? Perfecto. Buenas Entonces, tardes, Gaby. hola, ¿cómo están? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir viendo poquito a poquito cómo trabajarlo. Primero, para crear cualquier recurso de aquí en adelante, el que ustedes deseen, siempre vamos a ir a la sección de editar edición, que es este botoncito verde de acá, ¿verdad? Esto ya lo conocemos. Al activar la edición estamos haciendo que el curso se convierta en un espacio de trabajo. Cuando este botón está desactivado, lo que tenemos es un espacio de visualización, ¿sí? No se preocupen por sus cámaras apagadas. Lo importante es que me vayan siguiendo. Luego vamos a decidir en qué unidad vamos a ir aplicando estos recursos. Por ejemplo, yo voy a decidir que estos recursos nuevos los voy a crear en el tema 2, donde no tengo nada. Y lo más sencillo es primero crear un URL, ¿verdad? Porque este ya lo venimos haciendo y entonces nos resulta mucho más fácil empezar por un URL. Cuando hablamos de un URL, estamos hablando de un enlace. Entonces, puede ser una página web, puede ser un video de YouTube, puede ser un contenido de SlideShare, puede ser su propio decálogo, que ya lo hicieron antes, ¿verdad? Entonces, en mi caso, yo voy a insertar un video de YouTube. Lo que voy a hacer en este momento es a seleccionar de YouTube el URL de alguno de los elementos que tenga por acá. Vamos a ponerle, perdónenme que mi internet está un poquito complicado. Vamos a ponerle a la marcha, que es una de los dibujos animados favoritos de mi hija. Yo lo que hago es copiar el enlace de aquí, ¿sí? Lo marco, pongo control C y ya me voy a mi aula. Entonces acá, cualquiera de estos tres recursos, sea el URL, la lección, el libro, siempre voy a ir a añadir un recurso o actividad. En este caso, el URL es un documento visual, ¿no es cierto? Es un recurso que yo voy a utilizar para que mis estudiantes lo vean. Y lo que hago es irme a la sección de URL. Denme un momentito para quitar los controles de aquí que me están estorbando. Listo. Ay, tenemos un problema otra vez con mi visualización, parece. Aquí está. URL. Y le doy a agregar. Listo. Entonces lo que hacemos es poner el nombre y en este caso es un video tutorial de Masha. Copio el URL, ¿verdad? Ahí está ya la URL copiada y si quiero le agrego una descripción, si no, no. El resto de campos los voy a dejar vacíos, salvo que ustedes pueden decidir la apariencia. ¿La apariencia qué me dice? Si es que yo quiero que se vea la descripción de la URL bajo el recurso, en este caso yo no voy a querer.
que se muestre. Y si quiero incrustarla, es decir, que me aparezca dentro de mi plataforma. Si es un elemento pequeño, yo sí recomiendo que esté dentro de la plataforma. En mi caso es un video pequeñito, entonces es recomendable incrustar. Si cuando el estudiante hace clic, se abra en lugar de la plataforma la página a la que le estoy enviando, no les recomiendo porque luego el estudiante no sabe cómo regresar a la plataforma. Y si quiero que se abra en una ventana emergente. Esto es recomendable solo cuando los URLs son muy grandes y no alcanzan a ser incrustados. ¿Por qué? Porque no es muy recomendable que el estudiante abra y abra y abra otros enlaces y luego no recuerde cómo regresar a la plataforma. Gaby, una pregunta, perdón la interrupción. ¿Qué significa que sea grande o pequeño los minutos, por ejemplo, en el caso de un video, o en el No. caso de una página web? ¿Qué sería grande o pequeño el parámetro? Por ejemplo, más utilizas cuando son PDFs, porque si tú le Ya. incrustas al PDF, dependiendo de cómo esté configurado el estilo de la plataforma, ahora lo vamos a ver, te sale medio PDF o el PDF completo. Ya dependerá de los estilos de la plataforma. A eso me refiero con grande, grande en tamaño. Entonces vamos a hacer la prueba con lo vamos a incrustar para ver cómo nos sale. Los otros campos son por defecto, no necesitamos configurarlo. Y vamos a ir a guardar y mostrar. Gaby, te puedo hacer una consulta. Si Claro. quiero subir de Genially, Ajá. ¿cómo tengo que hacer? Ya, primero mírenle ya te enseño cómo subir de Genially. Mírenle Miren el tamañito, ¿sí ven? Entonces a esto me refiero con estilos de la plataforma. Esta plataforma está configurada para que lo que ustedes incrusten salga, por ejemplo, en videos de este tamaño. Entonces si es un videíto como que es más animado, yo lo puedo dejar. Pero si realmente es un video tutorial, este tamaño no me alcanza. Entonces ahí yo lo pondría para que se abra en una ventana emergente y lo que se me abriría es esta ventana con el tamaño grande del recurso, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahora imagínense si nosotros le ponemos aquí una página web, o sea, de pronto va a poder ver el título, pero no va a poder ver lo demás. Si le ponemos un PDF, va a ver solo este tamaño y el resto, ¿qué? Entonces, la idea es que vayamos viendo esos tamañitos, probando con nuestros recursos para ver cuál es el mejor. ¿Cómo le inserto un Genially? Me voy a mi Genially. Creo que de hecho tengo mi cuenta abierta por acá. Déjame verle. Un segundo. Sí, mira, aquí tengo yo un Genially, ¿sí? Entonces, en este Genially, yo lo que hago es compartir. Si tú tienes una cuenta gratuita, te va a salir la visualización en la página visual, en la página social. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú copias o sea, el pagado te va a permitir una página exclusiva. Una página exclusiva te sale el Genially así, en grande, solo el Genially que tú hiciste. Y una página social te va a salir con toda la publicidad de Genially alrededor, ¿no? Entonces, mira, te sale tu Genially aquí, pero en la parte de abajo tienes todo lo que es de Genially, otras creaciones y demás. Sí, esa es la diferencia. Pero tú lo que haces, en este caso, ojo, no estoy incrustando, estoy solo compartiendo el URL. Es decir, este es el enlace. Todavía no estoy incrustando nada. Sí vamos a ver un poquito de incrustación, pero va a ser este el enlace. Alexandra, me parece que estabas levantando la manito. ¿No? Bueno, vamos avanzando entonces. Ok. ¿Copio? ¿Perdón? Copio este enlace entonces yo, ¿no? Copias ese enlace y en este caso nos vamos otra vez a la tarea y en la tarea o en el recurso que estás usando, por ejemplo, si yo quiero reemplazar porque no quería Masha, quería el Genially, solo voy a editar ajustes, ¿sí? Y en editar ajustes solo cambio el enlace. Entonces aquí le voy a poner el enlace del Genially, ¿sí? Y actualizo. Recuerden que está incrustado, ¿no? Vamos a ver cómo se ve este Genially también incrustado para que ustedes lo vean. Miren el tamañito. ¿Sí? Acá, ya se nos extendió un poco, miren. Pero estoy dentro, no salgo de la plataforma, ¿sí ven?
Ujú. Esto es importante porque el estudiante para regresar puede navegar por esta línea que se llama miga de pan. Entonces navega por aquí, no se pierde, que cuando yo le saco a otras páginas distintas. Pero ahí nos queda incrustado el Genially, ¿sí? Perfecto. Ok. Por temas de propiedad, voy a dejarles con el de Marsha. Ok. Ese diría yo que es el recurso más rápido, ¿sí? Cuando hacemos guardar cambios y mostrar, como ustedes vieron, se va a enseñarnos cómo está el recurso. Y cuando solo pongo guardar cambios y regresar al curso, ya el recurso me queda creado. Aquí está el video tutorial de Marsha y este simbolito me dice que es un enlace, que yo he insertado un enlace, ¿sí? Ahora, partiendo de eso, yo puedo generar y voy a empezar con el recurso libro porque es el más sencillo, ¿sí? Después es decir, entre la wiki y la lección. ¿Qué es un libro? Al igual que ustedes tienen el libro de su clase, el libro en Moodle me permite ir configurando unas lecciones pequeñitas y por si acaso no necesito la asistencia, en realidad Eli era opcional. Entonces, lo que hacemos es crear un recurso que permita, así como un libro, ir pasando hojas. De la misma manera se puede hacer, pero en un formato digital. Para hacerlo, de la misma manera, me voy hacia la sección de recursos y selecciono mi libro y le pongo agregar. Un libro me va a permitir generar una especie de secciones. Eli, ¿tienes alguna pregunta? Gracias. Justo me conecté dejando otras cosas para entender cuál es el concepto del libro. Es decir, me estás enseñando la operatividad y ya eso. Quiero entender mejor cómo funciona esto, para qué sirve, qué significa un libro, crear un libro, porque o tal vez es la palabra que al traducirse a mí me significa otra cosa. Ya, un libro, a ver, Moodle tiene diversas posibilidades de crear contenidos y a cada uno de estos contenidos Moodle le da un nombre. En este caso, a este recurso le da el nombre del libro. ¿Por qué? Te permite crear un recurso multimedia dividido en capítulos, secciones, subsecciones, como tú lo quieras ir construyendo. La idea del libro es que el profesor prepare un material propio, que puede estar relacionado con otros materiales, con investigaciones de fuera, pero finalmente terminas construyendo un documento propio del curso, ¿sí? ¿Cuál es la operatividad de este recurso? Bueno, lo vieron en el tutorial para quienes lo vieron, para quienes no. Empezamos por colocarle un nombre. Quiero desaparecer estos controles, pero se me mueven por todo lado. Denme un segundito. Listo. Gaby, para parafrasear lo que estás diciendo, es como que si estuviéramos haciendo un manual de clase, el libro podría ser un manual de clase de toda la clase o de una sección de la clase. Sí, normalmente se usa, por ejemplo, para hacer tu guía de aprendizaje. Ya. Para hacer, por ejemplo, cuando tú vas a desarrollar, quieres que los estudiantes lean un documento PDF, pero tú no quieres que lean todo el libro PDF, quieres que lean un capítulo, que se centren en unos elementos importantes. Entonces tú al libro le puedes poner antes del PDF una pequeña introducción de cuál es el objetivo de este material, cómo deben leer este material, en qué ideas deben enfocarse y dentro del mismo libro incrustar el PDF, de tal manera que el estudiante va siguiendo de manera secuencial el proceso de aprendizaje. Además, el libro te permite, vamos a ver, incluir otros recursos que tú puedes ir variando, ¿sí? Entonces, le voy a poner ejemplo del libro. Y, bueno, la descripción tendrá que ir sobre qué se trata su libro. Yo le voy a dejar como lo mismo. Y también, generalmente, los otros parámetros vienen por defecto. Hay importante en la apariencia, donde tú vas a enumerar por defecto, tiene una numeración de tipo numérico, valga la redundancia, de tipo viñetas o de tipo sangrado. Yo recomiendo que se deje el que es por defecto. Y tienes también algunos diseños de navegación, si solo una tabla de contenidos o imágenes, yo sugiero que se deje los que están por defecto.
Y entonces les doy guardar y mostrar para que empiece a crear mi libro. Algunas plataformas ya vienen por defecto configuradas con algunos estilos. Lo que hace este libro, primerito, es mandarte al capítulo 1. Entonces yo puedo poner que el capítulo 1 sea simplemente la portada de mi libro, ¿sí? Edwin, termino esta partecita y te doy la palabra. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner que mi libro se trata de enseñando a hacer libros, ¿sí? Ese es el capítulo del libro, sería ese. El capítulo 1. Entonces yo le voy a poner ahí. Ahí está el texto. Esta vez decidí ponerle solo un montón de texto a mi libro, ¿no? Ahí está un montón de texto, nada más que texto. Y guardo cambios. Entonces, como ustedes van a ver a partir del primer capítulo, miren lo que me aparece. Ya me aparece aquí el primer capítulo, así va a ser ver mi libro solo de texto. Pero si ustedes ven a la derecha, tenemos una tabla de contenidos, donde me dice que este es el 1. Entonces, esta podría ser mi portada, y en lugar de ponerle texto, yo le puedo poner una imagen que diga que aparezca aquí un librito. ¿Cómo añado más secciones? Acá tengo todos los elementos que me permiten editar. Esta ruedita me va a permitir editar los ajustes. Entonces, si yo quiero editar y cambiar el texto por imágenes, pues voy a ponerla acá. Si no me gustó como lo hice, lo borro. Una cosa muy importante en Moodle es que lo borrado no se recupera a menos que el administrador tenga configuradas copias de seguridad, y eso ya tienen que hablarlo con él. En Moodle lo borrado no hay control Z. Esto es para ocultar un capítulo o para mostrar un capítulo, y acá le añadimos como sección o subsección. Entonces, si yo quiero añadir mi segundo capítulo o mi primer subcapítulo, yo trabajo acá. Entonces le puedo poner creando una hoja. Pero esto yo no quiero que sea el capítulo 2, quiero que sea un subcapítulo. Entonces lo marco, ¿sí? Perdón, me perdí un ratito, Gaby, por tomar nota. ¿Cómo fuiste a esa parte del nuevo capítulo? Ok, voy a cancelar y voy a regresar. Perdón. No te preocupes. Ya respondí la pregunta. Alguien me levantó la mano y le dije que le iba a dar la palabra y ya creo que no le di. Sí. Sí, ¿puedo hacer la pregunta? Sí, por favor. Gracias, Gaby. Lo que querías, no sé si tienes algún ejemplo de algún libro ya creado para ver cómo se visualiza, ahorita de lo que el ejemplo que estás haciendo, ya más o menos le entiendo. Voy a ver un índice, voy a ver subcapítulos, capítulos, pero quisiera ver, no sé si tienes tal vez un libro creado. No le he visto en la PUSE, tendría que mostrarles el ejemplo de otros lados. Entonces, terminemos la construcción Ya. y me No, busco, ¿ya? gracias, gracias. Ok. Entonces, para crear el siguiente capítulo, me voy acá. Esto es si quiero crear el capítulo 2 o si quiero crear el siguiente subcapítulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tengo, como les decía, ¿sí lo viste, Fernando? ¿A dónde entré? Sí, ¿Sí? perfecto, Ok. perfecto. Entonces, ahora me voy creando una página. Una página, aquí está, ¿sí? Entonces, como les decía, esta vez quiero que sea un subcapítulo. Lo pongo como subcapítulo. ¿Cuál es la ventaja? Que yo, por ejemplo, puedo incluir audio. Entonces, puedo incluir imágenes, videos, audio. Puedo autograbarme en este momento. Entonces, por ejemplo, si yo lo que quiero es dar un saludo, pongo aquí, doy iniciar grabación, le permito a mi cámara que esté grabando, pero como estoy compartiendo video, no voy a poder trabajarlo en este momento, pero me estaría grabando, y una vez que he grabado, pues de aquí me sale aceptar y me queda aquí mi video. El problema es que como estamos compartiendo no lo puedo mostrar, pero podemos insertar una imagen, ¿verdad? Entonces examino en mis repositorios. Miren, justo tengo las imágenes de los módulos, ¿verdad? Entonces yo aquí les pongo que voy a hablar del capítulo 6, ¿sí? Y aquí en el capítulo 6 les pongo una guía de aprendizaje. Y en esta guía de aprendizaje les voy a poner algún recurso de Genially.
quizás algún recurso de Genially para poderlo trabajar, ¿sí? Entonces, lo chévere del libro es que me permite crear algunos recursos con enlaces, algunos recursos incrustados. Entonces, hay que irlo trabajando directamente, ¿sí? Y me permite combinar elementos multimedia, me permite combinar audio. Por ejemplo, ustedes pueden convertir una presentación en imagen y subir la presentación y en la parte de abajo grabar su audio sobre esa presentación. Entonces, el estudiante que está revisando esa presentación ya tendría la parte que ustedes van a exponer, más la parte que ustedes dan para sus clases, ¿no? Grace. Gracias, Gaby. Sí, creo que justo te adelantaste la pregunta. Si yo tengo una presentación lista, no la he hecho en Genially, la tengo hecha en PowerPoint, pero es una muy buena presentación, ¿qué tendría que sacar? Hacer una foto, convertir en imagen a cada diapositiva para poder subirlas. Correcto, te enseño ahora mismo. Entonces, miren, ya pueden ver que se creó el capítulo 1 y aquí tengo el 1.1 y aquí está mi segunda página, ¿sí? ¿Cómo hago lo que tú me dices? Déjame ver si tengo por aquí alguna presentación, que creo que ahora nuestras computadoras están llenos de todo. Entonces, seguramente tendré por aquí alguna presentación. Mira, por ejemplo, tengo aquí una presentación de Teams. Entonces, obviamente tú tienes dos opciones. Le subes a este Teams en un SlideShare, como lo vimos en este espacio, o le conviertes en PDF. Y desde el SlideShare tú lo que haces es insertar el URL del SlideShare o le incrustas. Pero si lo que quieres es que quede tu presentación como tal, vamos a ver qué le pasa a esta pobre. Lo que hacemos es convertir el PowerPoint en imágenes. Démosle un ratito. Mientras se abre mi PowerPoint, esperemos que no le pase nada. Aquí está, ¿sí? Entonces aquí tienes tu PowerPoint y ¿qué es lo que haces tú para convertirlo en imagen no tomando una foto? Te vas a archivo, te vas a guardar como y escoges dónde lo vas a guardar. Y ahora que lo vamos a guardar, lo que cambiamos es el formato. Entonces, en lugar de guardarle como presentación de PowerPoint, tú te buscas PNG o JPG. Yo normalmente prefiero PNG para que se borren todos los blancos de fuera. Entonces, lo guardas como PNG, le dices que guardar y te dice si todas las diapositivas o solo estas. Tú le pones todas y se te va a crear una carpeta con todas las imágenes de esta presentación. Mira. Ay, aquí está, mira. ¿Sí? Está creado en imágenes. Entonces ya lo que hago es ir subiendo imagen por imagen a el libro. Entonces voy a añadirle, no quiero un subcapítulo, ahora sí quiero otro capítulo, ¿verdad? Y le pongo que aquí vamos a tratar el tema de Teams. Y aquí es donde yo quiero que se suba mi imagen. Entonces coloco subir archivo. Selecciono desde qué carpeta voy a coger mi archivo, ¿verdad? Entonces le digo, por favor, cógela de esta carpeta y coge la portada. ¿Sí? Una vez que ya está subido, le digo subir archivo y la descripción es necesaria para temas de cuando tenemos personas con discapacidad visual, ¿sí? Quizás este ancho es muy grande, yo le pongo en unos 800 casi siempre para que no se vea tan grande. Y esto le dejo que se reduzca automáticamente y le pongo siempre al medio. Guardo la imagen ya está en mi Teams, ¿no es cierto? En mi libro, perdón, la centro para que se vea bonito. Y lo que les decía es que ustedes luego pueden aquí grabarle un audio y decir, hola chicos, en esta semana vamos a ver cómo se utiliza Teams para el trabajo remoto y las clases a distancia.
Detengo la grabación y adjunto la grabación. Entonces, miren, tengo la imagen y tengo el audio. Y le doy a guardar. Entonces ya aparece mi libro. Miren. ¿Sí? Y no sé si ustedes lo pueden escuchar, pero aquí estoy hablando. ¿Sí? Sí. Sí. Okay. Entonces, como ustedes pueden ver, la ventaja de crear un libro es que primero yo puedo estructurar el material realmente dándole una secuencia pedagógica, ¿sí? Porque normalmente cuando estamos en clase, nosotros seleccionamos varios materiales en video, en audio, hacemos las presentaciones y en la clase presencial le damos nuestro toque docente y ahí es donde nosotros empezamos a impartir la clase seleccionando los temas más importantes de cada recurso. No es que les lanzamos todo un libro. Entonces, esta es la ventaja de estos libros, que me permiten ir estructurando mi material de la manera en la que quiero que el estudiante vaya avanzando. Fernando Barredo. Fernando, tenías una pregunta. Sí, ya, sí. Veo dos cosas. Uno, en la tabla de contenidos, creando una página aparece en el capítulo 2, cuando lo habíamos puesto en el capítulo 1. ¿Verdad? Fue mi culpa. Que nos explique qué no debemos hacer. Bueno, ok, ahora sí, y segunda cosa, cuando tenemos bibliografía, libros que están digitalizados, pero que no están o no son accesibles en la web. Yo intentaba poner el libro entero en la plataforma, pero creo que la indicación es no pongamos el libro entero, sino tenemos que poner solo el URL, ¿verdad? Sí, es que el libro entero es demasiado pesado. Entonces vas a tener un curso demasiado pesado y a veces tienes restricciones del administrador para subida y bajada. Y además hay que pensar que la persona que va a descargar ese libro, mientras más peso le pongas, va a ser más difícil que acceda al contenido. Va a tardar horas si no tiene un buen nivel de internet en que se descargue el libro. Ahora, pero si es difícil encontrar ese libro en internet, ¿verdad? O es para sitio pagado o algo por el estilo, ¿verdad? O uno lo ha digitalizado. ¿Es posible ponerlo en la plataforma de la universidad? ¿Dónde se lo puede poner para que sea accesible a los estudiantes? Entonces son dos preguntas. Una pregunta era qué hacer para que no cometer la equivocación esta, y la segunda es qué hacer con el libro. Ya, vamos con el tema del libro y ustedes tienen manejan la suite de Office 365 y Teams, entonces yo te recomiendo ponerle en OneDrive porque ahí tienes espacio limitado y desde ahí hacerlo como público, pero para tus estudiantes con el link y puedes poner el link en la plataforma virtual, el link del recurso que va a estar subido en tu OneDrive. Ah, en el OneDrive. Yeah. Exacto. Y ahora esto, más que un error, fue a propósito. Ustedes vieron que yo cogí y le hice clic abajo del 1. Por eso se me crea como capítulo 2 y el otro se me corre. Entonces, cuando esto sucede, digo, ¿y ahora qué hago? Pues tengo estas flechitas que me permiten acomodar mi libro a donde yo lo quiero. Entonces, como este debe ser el capítulo 2, yo lo que hago es darle clic. Y espero a que el internet me resuelva este problema y lo bajamos, ¿sí? Déjenme ver. No quiso cogerme. Vamos a ver. Ya. ¿Sí vieron? Lo subí. Y ahora ya está el capítulo 1 en el capítulo 1 y el capítulo 2 ya es uno nuevo, ¿sí? Ok. Perfecto. Ahora, ¿cómo lo ve el estudiante? Ustedes tienen la opción de cambiar el rol en esta sección para que vean cómo lo ve el estudiante. ¿Sí? Entonces, voy a irme a cambiar el rol. Voy a decirle que se vaya como estudiante.
Y esto es lo que ve el estudiante, prácticamente lo mismo que el docente, ¿sí? Ok, verá mi portada, en este caso dijimos que iba a ser una portada, pero le pusimos solo texto. Luego va a ver la imagen de creando una página web, ¿sí? Ustedes pueden verlo acá. Y luego ya voy a entrar en materia, entonces va a ver mi presentación de Teams, ¿sí? Con mi audio. Y si yo quiero poner el video, pues le ponemos el video, ¿sí? Fernando. No, ya salí. Ah, es que levantó otra vez la manito. Ok. Esta es la forma en la que hacemos un libro. Mientras se abre, voy a enseñarles, si no me equivoco, por aquí en esto podemos ver un ejemplo. Entonces, mientras se abre el ejemplo, si tienen alguna pregunta del libro, si no, voy a pasar al recurso lección, que es medio parecido al libro. Y para eso necesito volver a mi rol normal. Entonces doy otra vez clic en la flechita donde estoy yo y regreso a mi rol normal de profesora. Imelda. Gaby, yo tengo una, a ver, ya estoy unmute. Sí, tengo una pregunta. Yo, por ejemplo, en uno de los cursos que di, yo pago este script, que es para tener acceso a libros. Entonces tenía un libro de gramática del español. Y claro, tenía el libro para mí, pero el momento que yo quería compartirles a los alumnos en una clase, yo tenía el capítulo 1, por decirte, ¿no? Y yo lo ponía compartía pantalla del libro que yo estaba pagando, de script, pero siempre me salían los caracteres súper pequeños y los alumnos no podían ver. ¿Cómo se puede solucionar eso, por ejemplo? ¿Compartías pantalla? ¿Me estás Sí, a hablando ver, de yo Zoom? te digo, yo tenía acceso a estos libros, no sé si conozcas este sitio Script, que es para libros que uno paga $10 mensuales o $9 mensuales y tienes un montón de libros a tu disposición. Sí, Entonces, sí. ya, por ejemplo, por decirte, alquilé un libro, presté un libro que era de redacción académica. Y yo tenía mi libro, claro, estaba pagando por él y podía usarlo. Pero que cuando compartía con mis alumnos, siempre salían, aunque yo ampliara, me salían los caracteres bien chiquitos y los alumnos no podían ver. Luego me hacía un lío, tomaba fotos y claro, nunca funcionaba bien esto. Entonces no sé si tú sepas cómo hacer esto. Yo supongo que es porque tú tienes la cuenta pagada, pero ellos no. Entonces, siempre vas a tener esa restricción y ahí sí hay un problema porque hay cosas que nosotros pagamos, pero el estudiante no tiene acceso a visualizarlo y eso hay que probarlo muy bien. No sé, por ejemplo, el tema de fotos y eso, yo sí tengo mucho cuidado porque está todo el tema de plagio que también hay que irlo chequeando y que no más que de plagio, de propiedad intelectual. Exacto, propiedad el copyright. intelectual, sí. Exacto, entonces hay libros que no los puedes reproducir y tenemos que buscar estos contenidos. Este es el modelo de un libro, por ejemplo, es una guía básica, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, este libro ya está configurado con una imagencita y lo que hace, pues, el estudiante es ir avanzando. Tiene forma de avanzar por la tabla de contenidos o tiene forma de avanzar desde la sección inferior por las flechitas. Entonces, ustedes, como les decía, pueden combinar textos, puede ser su guía de aprendizaje, donde están los resultados, donde ponen sus contenidos, donde ponen la metodología que van a seguir para una determinada curso área, donde ponen el sistema de evaluación y pueden ponerle también un cronograma de actividades con la idea de que el estudiante sepa qué es lo que se va a hacer. Obviamente a estos libros nosotros le podemos poner más bonito o más feo dependiendo de lo que vayamos incluyendo en este espacio. Entonces tú puedes poner aquí una colección de SlideShare, por ejemplo, donde está la presentación completa, les das un resumen. Puedes no poner toda la parte del libro como tú lo dices, pero quizás sí unos pequeños párrafos del texto, no sé, para poder trabajarlo y se puede complementar con enlaces y demás. ¿Sí? Así es como creamos un libro. Este no es parte de la tarea, pero es básico porque una lección se crea más o menos igual. Entonces, imaginemos que en este libro yo ya
he hecho mucha inversión en escoger el contenido que voy a poner en el libro, las imágenes, en los elementos multimedia, pero necesito saber que mi estudiante en verdad lo leyó. Entonces, ahí es cuando entra la lección y me voy a ir para ese espacio, ¿sí? La lección es un recurso que me permite, a más de tener este librito, ¿verdad? Esta información pedagógica que yo he preparado, incluir bancos o pequeños bancos de preguntas que me permitan ir avanzando o retrocediendo en la lectura. Por ejemplo, yo le pongo un tema al estudiante, luego le pongo un banco de unas 3 preguntitas y si no las contesta bien, configuro la herramienta para que se regrese a la página donde cometió el error o donde debía haber revisado esta pregunta en particular. Eso es lo que me permite hacer una lección. Es como evaluar algo así como comprensión lectora o evaluar un procedimiento. Yo puedo ir poniendo este proceso debe hacerse de tal manera con estos pasos y luego le pongo, a ver, repítame los pasos a ver cuáles eran, ¿verdad? Al ser ya un tema de banco de preguntas, ya no es un recurso de Moodle, es una actividad. Entonces, en ese caso, yo me voy a ir a añadir, pero voy a buscarla en este espacio de actividades y aquí vamos a encontrar la lección. Entonces, la lección, como les decía, se compone de 2 elementos, el contenido y las preguntas. Voy a poner acá modelo de lección, ¿sí? Acá igual pongo la descripción sobre qué se trata esa lección, cuáles son los objetivos, si hay o no hay preguntas, qué es lo que tiene que hacer el estudiante, si es que quiero mostrar o no la descripción, y configuro la apariencia. Si es que quiero que haya una barra de progreso, es decir, que vaya indicándome si avancé el 100, 10, 20% de la lección, la pongo, si no, no. Si es que quiero que haya un menú o no, está configurado por defecto el no, pero podemos ponerle para probar. Siempre en Moodle todo es una prueba, ¿sí? Podemos también ponerle el menú. Recuerden que estos elementos son cambiables. Luego, también puedo restringir su acceso, ¿sí? Esto es, como ustedes recordarán, en el módulo 2 había una lección y yo les decía, esta lección está configurada hasta el día viernes. Pues aquí es donde nosotros habilitamos o no las fechas desde la que se entrega la tarea hasta la que se entrega la tarea e incluso podemos determinar si es que le ponemos un tiempo. Por ejemplo, yo digo que esta lección el estudiante no debería tardar más de 1 hora en resolverla, pues la habilito. Los otros elementos ya vienen por defecto. Podemos ver la calificación también, ¿sí? Por defecto en esta plataforma se les ha asignado 50 puntos, pero yo puedo decidir cuántos puntos le pongo en esta lección y luego ya le pongo guardar y mostrar, porque la idea es irme ya a configurar la lección. Hasta el momento solo he configurado el recurso como tal, ya lo he creado, pero ahora voy a convertirlo ya en un elemento. Y para eso tengo acá varias opciones. Como ustedes pueden ver, puedo importar preguntas y para quienes manejan cuestionarios de Moodle con banco de preguntas que lo hacen en estos archivos planos de texto plano, pues ya saben cómo se hacen las preguntas y funciona de la misma manera. Cuando yo quiero añadir un clúster es poner preguntas randómicas, pero dentro de un banco de preguntas. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un banco de 5 preguntas, pero decirle que cuando salga, o sea, van a salir el contenido y las 5 preguntas, pero que entre la 1 y las 2 haya un clúster, pasan las 2 y haya un clúster para que las 3 siguientes se muestren como barajadas. Entonces, para eso me sirven los clústeres. La página de contenido es donde yo voy a agregar mis temas y una página de preguntas en donde yo voy a ir agregando mis preguntas manualmente. Si no hemos manejado antes lecciones, yo les recomiendo empezar por estas 2 y obviar de momento estas 2 de acá arriba. Entonces, ¿cómo añadimos una página de contenido? Le doy clic en la página de contenido y van a ver que la interfaz es muy parecida a la de todos los otros recursos de Moodle. Miren, tiene los mismos elementos. El título, el contenido, una descripción y ya vienen los otros contenidos.
Entonces, por ejemplo, yo a esta le voy a poner modelo de elección. ¿Sí? Y de la misma manera puedo añadir una imagen, puedo añadir un video, puedo añadir un audio, puedo añadir simplemente texto. Entonces yo estoy conversando aquí, les estoy dando mucha información que les pido que lean, por ahí le pongo una imagen y acá les voy indicando si es que quiero poner el menú o ponerlo horizontal o mostrar el menú, que lo voy a dejar por defecto. Y aquí en la descripción le voy a poner como contenido 1. Este nombre no se puede volver a cambiar, ¿sí? Queda como contenido 1. Y aquí me va a decir a dónde va. Entonces, una vez que el estudiante leyó este contenido, ¿a dónde tiene que ir? Pues yo necesito que vaya a la página siguiente. No necesito que haga nada más. Pero conforme voy configurando mis actividades, puedo ponerle sobre la página anterior, al fin de la lección y otras opciones como preguntas, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir que vaya a la página siguiente. Los otros elementos los dejo por defecto y me voy directo a ver cómo quedó mi contenido. Entonces van a ver ustedes que aquí ya me aparece la estructura. Miren, me dice aquí viene modelo de elección, que es una página de contenido y que se va a ir a la página siguiente. Entonces dentro de mi lección ahora yo decido qué voy a hacer. Añadir una nueva página, quiero otra página de contenido, entonces van a ser 2 páginas y luego preguntas. O ya de una vez me voy a las preguntas, ¿sí? Aquí está el tema de clúster que no le voy a hacer mucho caso por ahora y me voy más bien a ir a añadir preguntas. Si hemos manejado cuestionarios, la opción de crearlo es bastante parecida, no hay mayor diferencia. Tengo preguntas de opción múltiple, tengo de emparejamiento, de ensayo, numéricas, opción múltiple, respuesta corta, verdadero o falso. Yo para una lección sí recomiendo que sean preguntas cerradas, que no den mucho, no den espacio a abiertos y eso es lo que tiene pues Moodle, ¿no? Entonces voy a escoger una pregunta de opción múltiple. Y la añado. Entonces, aquí ponemos el título de la página, va a ser preguntas, el contenido de la página, aquí voy a poner cuál es la pregunta. Y en este caso, pues voy a hacer una pregunta de sí o no, entonces le pongo sí. Y aquí puedo poner un comentario, si es la respuesta correcta, no es la correcta, la. ¿Y a dónde va? Si contesta sí, ¿qué pasa? Entonces yo quiero que si conteste sí, se vaya a la página anterior porque esa es la respuesta incorrecta, ¿sí? Y si contesta no, pues le voy a poner que esta sí avance a la siguiente página porque es la respuesta correcta. Entonces tengo que cambiar los valores, porque sí era erróneo y no era de acuerdo. Y le pongo guardar. Entonces, de momento he creado mi contenido, mi opción múltiple, y como esta tiene que ir a la página siguiente, pues voy a crear una página de contenidos más, aunque puedo crear otra pregunta. Yo voy a crear una página de contenidos para que termine con un contenido. Entonces aquí voy a poner que ya después de mucho contenido, aquí voy a poner un resumen y aquí voy a poner un mapa conceptual con el resumen y esta página le pongo de nombre resumen y le pongo fin de la lección. Entonces en este momento he creado mi lección, como ustedes pueden ver, de 3 paginitas, ¿sí? Está cortita. Y si quiero verla, pues me voy a previsualizar. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí tenemos que ir chequeando el contenido. Después de que voy al contenido, tengo la pregunta sí o no. Dijimos que si yo le ponía sí, se iba otra vez a la primera página, miren, porque es la pregunta incorrecta. Pero si es que yo le ponía no, pues me avanzaba a la página final, que era la página de resumen, ¿sí? No veo la barra de progreso porque soy la dueña de este recurso, pero el estudiante de hecho sí puede ver la barra de progreso.
Y además acá ustedes pueden ver informes de la herramienta, de cómo ha sido la calificación de los estudiantes, si ha finalizado, si no ha finalizado. Cuando hay preguntas que requieren recalificación, podemos calificarlos por acá, ¿sí? Los ensayos que hemos hecho. Preguntas sobre las lecciones. Gaby, yo tengo una consulta. La verdad, me dice si corresponde o no a esto. En las preguntas de emparejamiento, yo estaba haciendo concepto A y concepto B, ¿verdad? Y Ya. tenía 3 opciones que describen al concepto A y 3 opciones que describen al concepto B. Pero yo estoy haciendo algo mal porque si el estudiante no escoge exactamente en el mismo orden en que yo escribo, le pone mal la respuesta, a menos que, aunque sean las 3 del concepto A, aunque esté bien escogido, pero no en el orden en el que yo ingresé. No tengo idea de cómo arreglar eso en las preguntas de emparejamiento. A ver, espérame que me perdí. Vamos a la lección. Ay, perdón. Para editar ajustes nos vamos por acá. Y me dices que ingrese a una pregunta de emparejamiento. Sí, por favor. Ay, caracho. Estoy en previsualizar y no quiere salirme de ahí. Déjame ver que ya me perdí en mi propia lección. A ver, añadimos una página de preguntas Sí, y escogiste emparejamiento. exacto. Ahí, claro, tienen que escoger las cualidades, las características de los 2 conceptos. Entonces, en pareja 1 pongo concepto 1 Ya. y en el otro concepto 2, pero el momento de poner abajo las descripciones, Ya. claro, necesito, si yo pongo 3, 4 opciones, Ujú. por cada concepto yo seguí exacto. Volví a poner ahí concepto 1 y respuesta 3. Concepto 1 y respuesta 4. Exacto. Lo hice así. Ya. Quiero hacer lo mismo para entender. Sí, sí, perfecto. Ya. ¿Sí? Ya. Y eso, y lo mismo con el concepto 2, ¿verdad? La pareja 5 sería el concepto 2, la respuesta 1, el concepto 2, la respuesta 3. Pero ¿qué ocurre? Cuando ya me hago la prueba a mí misma, Ujú. y escojo bien estas respuestas, pero no las escojo en el orden que están aquí en la pantalla. En este momento me pone que la calificación es mala. A pesar de que sí corresponden al concepto, pero están escogidas en otro orden. Entonces no sé en dónde cambiar eso. A ver, cuando tú ingresas aquí, Resuelvo la prueba. Ajá. ya estoy resolviendo C1 con X1, C2 con X2, C3 con X3, Ya, es que C4. justo ese es el problema. Mira, yo puedo tener el C1, que era el concepto 1, Ajá. yo tengo de respuesta X1, X2, X3 y X4. Ujú. O sea, pero es que aquí estoy haciendo emparejamiento, solo puedes tener una respuesta, no puede ser C1 con X4.
Esa era mi consulta. O sea, yo no puedo poner un concepto y que escojan 3 descripciones de ese concepto. Solo es un Sí. concepto, una descripción. Una respuesta correcta, Sí, porque si es tienes más una de una respuesta respuesta correcta, te salta el error. No es solo Ya. eso, sino que, o sea, esta es una respuesta con es una pregunta tipo emparejamiento y las parejas son de 2. Pero si Ya. tú quieres el tipo de pregunta que tú dices que tienen, que son diferentes, tú tienes que escoger otro tipo de pregunta. Y acá tienes, déjame ver. Porque en opción múltiple tampoco puedo poner 2 conceptos. Lo que yo quiero es que diferencien, por Sí, ejemplo, es que el no tipo es de opción personalidad. múltiple. Ya, Claro, aquí el no tipo de tienes esa opción. O sea, tú ¿Cuál? la que buscas es la que hay en cuestionarios que se llama respuesta múltiple. Y ese tipo de pregunta no hay para una lección. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ajá, tú tienes emparejamiento, parejas de 2, ensayo, texto, numérica con números, opción múltiple, pero te dice opción múltiple. Entonces, de estas opciones, una opción es la correcta. Respuesta corta, texto corto y verdadero o falso. Si quieres varias opciones, ahí Gracias, sí es Gaby. cuestionario. Ok. Entonces, hemos visto el URL, hemos visto el libro y hemos visto cómo se configura una lección. Lo que nos falta es la wiki, ¿verdad? Entonces, ¿para qué uso la wiki? Normalmente la wiki se usa para hacer un trabajo colaborativo entre los estudiantes, pero es preciso utilizarla para temas muy concretos. Por ejemplo, en mi experiencia he visto docentes que han construido cursos y dicen, a ver, en esta wiki usted va a construir primero su blog y luego en esta wiki va a poner el enlace a su blog. Entonces, tenemos 145 estudiantes y una wiki con 145 enlaces. Y si yo quiero ubicar el de Grace, pues ya no lo encuentro porque son 145. Entonces, me resulta muy difícil ubicarlo. Realmente la wiki es un espacio para promover la colaboración en un tema de trabajo. El ejemplo más grande que tenemos es Wikipedia. Y Wikipedia, como ustedes ven, propone un tema, qué sé yo, Moodle, y mucha gente está colaborando sobre qué es Moodle, cómo se trabaja, cuál es historia y demás. En ese caso, la wiki también es recomendada para hacer este tipo de trabajos colaborativos con los estudiantes. Al ser una actividad de tipo de trabajo colaborativo, pues también está en actividades. Y la ubicamos aquí. Hay que tener en cuenta que la wiki no es una actividad que se evalúe directamente en la wiki. ¿Sí? Yo cuando la creo, estoy creando una actividad que no tiene evaluación. Y si yo quiero evaluarla, yo debo crear el ítem de evaluación en el calificador. ¿Sí? Entonces, primero la voy a crear. Yo agrego una wiki. Y aquí la creación va a depender de cómo yo la vaya trabajando. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner ejemplo de wiki. ¿Sí? Y acá en la descripción lo mismo porque es mi ejemplo de wiki. Y quiero que sea una wiki colaborativa porque mi idea es que trabajen en grupo todos los participantes. Entonces yo quiero que quizás trabajen, vamos a poner sobre recursos de Moodle. Recursos de Moodle, ¿sí? Y yo divido esta wiki en varios grupos de trabajo. El nombre de esta página ya no va a cambiar. Cuando yo active mi página, va a indicarme si es que quiero que mi página se cree en un formato HTML, Creole o NWiki. Nosotros, por defecto en Moodle, siempre debe estar con HTML para que se pueda crear. Los otros son otros formatos propios de Wiki. Y creo la página. Entonces, aquí tengo esta primera página que ya me dice que yo puedo escribir. Ahora, yo voy a dividir a mi curso en 5 grupos y quiero que los unos hablen, por ejemplo, del libro, otros hablen de los URLs, otros hablen de los archivos, de las carpetas. Entonces, voy a ir poniendo aquí en mi wiki de qué quiero que hable cada página y cada página le va a corresponder a un grupo. Entonces, pongo que unos hablen del libro, que otros hablen de las carpetas, que otros hablen de los URLs, que otros hablen de los archivos, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi idea? Que cuando yo entre a esta wiki y dé clic sobre el libro,
los estudiantes puedan comenzar a escribir sobre todas las características del libro. Pero para yo poder generar que cada una de estas sea una página para cada uno de los grupos de estudiantes, tengo que ponerle los corchetes, ¿sí? Estos corchetes, 2 corchetes al inicio y al fin, que son para crear el enlace, ¿sí? Esto solo funciona en la wiki. Si usted intenta poner corchetes en un libro o en una lección, lo que le va a salir es los corchetes. En cambio, con la wiki, cuando yo creo estos 2 corchetes, voy a guardar esta página, ustedes van a ver que mi página de recursos de Moodle se convierte como en la página principal. Y miren ustedes, cada una de estas se convierte en un enlace. Entonces el estudiante entra y se encuentra con esto y obviamente con una linda descripción de lo que debe hacer y dice, ok, a mí me toca el libro. Entonces el estudiante entrará al libro y se le va a abrir una nueva página. Igual le va a preguntar en qué formato, pues HTML y creo la página. ¿Puedo yo ya darle creando al estudiante o puedo pedirle a él que lo cree? Si es que yo le doy creando al estudiante, le pongo aquí, ponga las características aquí. ¿Sí? Y el estudiante irá poniendo las características aquí. Entonces, miren, ya tengo aquí libro y tengo aquí las características, ¿sí? ¿Sí? Y si yo me voy a mi wiki, miren, libro sigue siendo un enlace, pero ya se pone negrito porque me está diciendo que en esa página ya hay un contenido. En estas son enlaces, pero todavía no tienen ningún contenido adentro. Ahora, para yo calificar al grupo, ¿cómo sé quién trabajó y quién no trabajó? Acá tengo la historia de la wiki. Entonces me va a decir, mira, este día esta chica hizo un aporte a la wiki, ¿sí? Y yo puedo ver versión por versión, o sea, puedo irme a esta versión para ver qué es lo que escribió esta usuaria, ¿sí? Me voy aquí en la versión 1 y entro a ver qué escribió. Además, puedo dejarles comentarios a los estudiantes y decirles, oh, sí, tu wiki es muy interesante, o sabes qué te faltó agregar esto. Entonces voy dando retroalimentación. ¿Cuál es la desventaja de la wiki? Y es algo que tengan por seguro que va a suceder. Normalmente uno cuando se enfrenta a tecnologías digitales no comprende, cree que el espacio donde está trabajando es suyo. Y todavía nos cuesta entender que esta wiki es un espacio colaborativo. Entonces, cuando yo entro al libro, no entiendo por qué tanta gente ha puesto cosas ahí si me toca poner a mí. Y lo que normalmente sucede es que entra una persona por ahí, la número 25, y borra los aportes de los 20 y pone el suyo, porque piensa que es un error. Entonces, eso es algo que tenemos que explicar al estudiante antes de que empiece a trabajar en la wiki, que este es un espacio colaborativo y que todo lo que él agregue, borre, edite, se va a ver en este trabajo. Más allá de usarlo como una wiki para todo el grupo, lo que se suele hacer es crear, por ejemplo, 4 wikis y pedirle a cada grupo que llene una de ellas, ¿sí? Pero como les decía, la wiki no puede ser calificada en este espacio. Para calificarla, yo tengo que irme acá al calificador, ¿sí? Y tengo que agregar este espacio. Miren, yo ya la agregué, ¿sí? Entonces, para eso, yo me voy a configuración. Y aquí puedo ver todo, ¿sí? Y aquí yo le pongo agregar ítem de calificación. Entonces le pongo agregar. Y aquí le voy a poner wiki 2 para que no choque con la que ya le había agregado. Y bueno, le asigno los valores de acuerdo a las ponderaciones que ustedes realicen. La guardo. Entonces, ahora, cuando el estudiante vea su calificación, ya va a tener 2 wikis, ¿sí? Pero ¿cómo me toca a mí calificar eso? Pues me toca ir a vista.
acá donde están todas las calificaciones de los estudiantes, tengo que buscar dónde está la Wiki 2 y cuando yo ya haya visto todos los aportes y sepa quién participó, quién no participó, voy y le pongo aquí la puntuación 1 por 1 a los estudiantes. Puedo ponerle la retroalimentación aquí mismo o poner la retroalimentación en la tarea. Entonces, esa es la pequeña complicación que tiene el uso de la Wiki, ¿sí? Y prácticamente esa es su tarea. Su tarea es la creación de un enlace, una lección y una wiki. ¿Alguna pregunta al respecto? Gaby, disculpa, otra pregunta. Oyendo Claro. sobre la wiki, se me ocurre, creo que el Moodle tiene una actividad específica para esto que voy a decir, pero ¿podría hacerse el glosario de la clase a través de una wiki? Me invento que cada estudiante aporte durante todo el semestre con al menos la descripción de 3 conceptos. ¿Es válido? Sí, sí, puedes hacerlo, pero el problema es que ya tienes una herramienta que se llama glosario y que es mucho más útil para eso y que te va a servir de mejor manera porque ya viene con todo listo solo para que agregues las palabras. Entonces, considero que cada herramienta de Moodle es preferible usarla para lo que viene porque de esa manera tú optimizas sus recursos, ¿sí? Entonces, el glosario, por ejemplo, tiene una ventaja que cuando tú construyes un glosario, luego puedes tomar ese glosario para construir una sopa de letras, un crucigrama directo en Moodle. Y si tú creaste ese glosario en la wiki, ya no lo puedes usar para este tipo de cosas. Gracias, Gaby. Imelda. Imelda, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Sí, Cuéntame. tengo todo claro. Sí. Ah, ya, perfecto. Bajo tu manito. Andrés. ¿Cómo está? Solo quería comentar una cosa. Tengo una idea para solucionar la pregunta que hicieron hace un rato sobre que se repetían que ponían concepto 1 con propiedad 1, concepto 2 con propiedad 2. Ajá. Y que le daba error. Se puede corregir cambiando el orden de las cosas. Entonces, no poner primero los conceptos, sino primero las propiedades. Y ahí en la parte derecha va a salir los conceptos. Entonces, ahí no se van a repetir y le va a asignar la nota correcta. Entonces, no sé si se me entiende o quieren que lo comparta la pantalla porque lo acabo de hacer y sí funcionó. Claro, Perfecto, gracias. le pones las propiedades en la pregunta y el concepto en la respuesta. Ajá, y ahí aunque estén repetidos va a aparecer solo una vez y le va a asignar de manera correcta. Excelente, Andrés. Una pregunta es con respecto, el glosario no lo pueden editar los estudiantes, ¿no es cierto? Sí, sí pueden. Si le creas, les das permiso para editar y sí lo pueden editar. Ah, ya, De entonces hecho, ahí ellos sí. crean el glosario. Ah, ya. Solo sobre el glosario, perdón que me meta, yo hice el glosario como comenté en alguna clase y hicieron 360 entradas, pero cuando me pongo a revisar, bastó con que el uno no puso tilde o el uno puso mayúscula, el otro minúscula y se generó como una segunda entrada. No hay una forma de evitar eso, ¿no? Porque de lo contrario se duplica. O sea, tú le puedes ir borrando, pero a ver, vamos, si estamos con 300 entradas y la revisión va a ser larguísima. Entonces, quizás lo que yo suelo hacer es decirles, por ejemplo, es un grupo de 20 estudiantes y le digo, agregue una entrada, solo una. Entonces, ahí sí tengo 20 entradas que puedo ir revisando. Y la otra es que tú mismo vayas construyendo un glosario. Claro que eso quita la riqueza del trabajo colaborativo y más bien lo utilices para un tema de una actividad lúdica como un crucigrama, una sopa de letras. Gaby. ¿Tengo Francisco? Sí, Gaby, gracias. Es sobre las lecciones. ¿Las lecciones son calificadas o pueden no ser calificadas? ¿Cómo funciona eso? Como te enseñé en la parte de calificaciones, tú decides. Si tú le activas la calificación y le pones un puntaje, la lección te va a calificar, como en el caso del ejercicio que hicimos nosotros en el módulo 2. Pero también la puedes dejar para que sea solo de autoaprendizaje y te dé retroalimentación en las preguntas, pero que no vaya evaluada. Ok, gracias. Edwin. Muchas gracias, Gaby. Dos preguntas.
¿Nos puedes repetir por qué decías que en las imágenes de preferencia grabarles con extensión PNG? Ya. Lo uno y lo otro, ¿cómo sabemos que una imagen que yo la encuentro en alguna parte de ahí con algún buscador, la puedo utilizar? Ya. Yo te decía que prefiero guardarlas como PNG porque te da una transparencia. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que aquí el fondito les muestro, el fondito de su plataforma, aunque casi que no se ve, tiene como estas liñitas rosadas y azules, ¿sí? Cuando tú grabas una imagen como JPG, el fondo se vuelve blanco o negro, dependiendo de la imagen. Entonces, el rato que le subes se va a ver ese fondo blanco-negro. Pero cuando tú la grabas con PNG, es un formato que se llama transparencia. Entonces se va a grabar la imagen y el fondo va a ser transparente. Ahora, me decías para ver si una imagen es... Déjame ver, yo me acuerdo que en el buscador de Google, bueno, primero tienes un montón de repositorios de imágenes con licencia Creative Commons que puedes usar. Y si no me equivoco, aquí en preferencias y en la configuración de la búsqueda puedes chequearlo, pero creo que es cuando busco directamente imágenes. Un segundito. Acá en más, no. Bueno, pero por aquí hay una parte que te dice que puedes coger solo en Creative herramientas, eso ya hay la opción aquí, derechos mira. de uso. Sí. Exacto. Entonces aquí tú filtras ya por Ahí derechos de viene. uso y tú puedes reutilizar estas. Pero ¿cuál utilizamos de esas opciones porque en función de eso se filtran abajo las imágenes, ¿no es cierto? ¿Sería Mira. esa última que dice de uso no comercial o no comercial con modificaciones? Ya. Etiquetas para reutilización no comercial son aquellas que tú les tienes que copiar igualitas, ¿sí? Y no para vender, pero tiene que ser igualitas. Y con modificaciones es que coges esa imagen, pero le añades una liñita roja, una liñita verde, pero sigue siendo la misma imagen. Puedes presionarle la última que dice no comercial. Entonces, claro, se filtra. Estas imágenes de Google, tú sí puedes usar estas. Claro. ¿Sí? Entonces, es eso. Ya, que quería confirmar. Gracias, Gaby. Ok, Renato. Gracias, Gaby. ¿Cómo estás? Hola, Renato. Yo tenía una pregunta, quizá me perdí un poco. Estaba tratando de seguirte en esto de Wiki, yo no he hecho antes. ¿Ya? El doble corchete a mí no me funcionó y no sé si me perdí en algo, pero adicionalmente me gustaría también saber cómo se dividen los grupos, porque eso es bien útil para nosotros, creo yo. Y siempre estamos hablando de que se puede pedir que se trabaje y que sea colaborativo y que se divida en grupos, pero no sé cómo funciona esa parte. No sé si nos puedes explicar. Ok. Vamos con los corchetes. Tienes que fijarte que sean los corchetes rectos. Quizás por eso no te funcionó. ¿Sí le viste que sean los corchetes rectos? Me parece que sí. Voy con todo a editar y a crear otra página, en la misma página, para que ustedes le vean. Es que esta wiki se va a seguir enlazando conforme yo le ponga corchetes. Ay, ¿dónde están mis ajustes? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aparte del libro, las carpetas, otro recurso que tenemos en Moodle, perdónenme que ya me fui a donde no debía y tengo abierto todo. Ya. Listo, entonces vamos a entrar y aquí quiero editar la página. Listo, voy a agregar otro que sea, voy a subirle más. ¿Sí? Mira, son 2 corchetes seguidos, pero de los rectos, ¿sí? Si tú le pones de estos, no te va a coger, ¿sí? Y voy a poner ahí libro. Claro, esos no son corchetes. Esas son llaves, ¿no? Esas son llaves, claro. Exacto. Entonces ponemos 2 corchetes y la palabra SCORM, que es otro recurso, y cierro los 2 corchetes. Todo unido sin espacios, ¿sí?
y ahí sí le damos guardar. Entonces tú vas a ver que las llaves no funcionan, pero como suelen estar en la misma línea del teclado, a veces las confundimos. El Ok. SCORM sí. Si le pones un corchete, tampoco funciona. Tienen que estar los 4 corchetes puestos, ¿sí? Sí, no, tal vez yo le puse dentro de la descripción, me parece. Creo que ese es el problema. Puede ser también. Si le pusiste en la descripción no funciona porque el template HTML es el del recurso, ¿ya? O sea, es de la página. Tengo que estar en una página. Tienes que estar en la página que se crea después, ¿sí? Ahora, vamos a los grupos. El problema de grupos no me quiero meter mucho porque no quiero irme a cosas que no manejo mucho, pero hay varias opciones. Yo puedo hacer grupos académicamente en el aula, ¿sí? Es decir, desde la estructura del aula. Entonces, normalmente cuando yo empiezo a trabajar, yo decido ya si es que mi curso va a tener un grupo. ¿Cuál es el problema? Que yo debo decidirlo eso desde el principio, porque si ya creo grupos en Moodle, esos grupos son Aplica fijos. todo. Exacto, aplica todo y son fijos en todo el proceso. Y nuestra dinámica docente no es así. O sea, a nosotros nos gusta crear grupos diferentes durante todo el espacio, incluso para apoyar, porque a veces se unen solo los que son muy buenos y nos dejan a los vaguitos por un lado, y más bien esa mezcla pues nos ayuda al aprendizaje. Entonces yo lo que sugiero es que tú formes los grupos dentro de un foro o con una consulta, ¿sí? Les dices, a ver, para esta actividad van a escoger el que quiere ir al grupo 1, 2, 3, 4. Entonces cada uno escoge su grupo y ya tienes el grupo armado. Y lo único que haces es en la wiki decir, al grupo 1 le toca este tema, al grupo 2 le toca este tema, pero esas indicaciones das en el foro. De esa manera puedes alternar los diferentes grupos. Okay. ¿Sí? Entonces, ¿cómo creamos una consulta? Asimismo, te vas a añadir a actividades y te vas a esta consulta. Entonces, la consulta es un sondeo rápido dentro de Moodle y lo que le pones aquí es formación de grupos. A mí me gusta más de esto porque, como les digo, me permite hacer grupos variados, ¿sí? Entonces, nos vamos a formación de grupos. Voy a ponerle lo mismo en la descripción. Y aquí te dice que muestres horizontalmente y pones las opciones, ¿verdad? Entonces tú aquí le dices, a ver, el que quiere el grupo 1, el que quiere el grupo 2 y el que quiere grupo 3. Ya, voy a dejar solo 3 opciones. ¿Sí? Y tienes que si pueda actualizar la consulta, no, que si pueda seleccionar más de una, no, que si pueda limitar el número de respuestas de participantes, sí. Y, esto es, por ejemplo, si tú quieres que en cada grupo solo haya 5 personas. ¿Sí? Entonces, contestan los 5 y ya no puede inscribirse nadie más en ese grupo. ¿Sí? Entonces, lo demás ya viene por defecto y le pones guardar y mostrar. Entonces, cuando entra el estudiante, va a ver esto, claro que hay que arreglarle bonito con las etiquetas y demás, pero va a poder seleccionar el grupo 1, el grupo 2 o el grupo 3. Tú también puedes escoger si se lo pone en formato vertical. Entonces, por ejemplo, yo escojo el grupo 3 y ahora te doy la palabra Andrés y mi elección dice que ya está en el grupo 3. No puedo ver igual yo en este momento porque le configuro así, pero también puedes permitir que sea visible y mira. Entonces, yo sé que esta chica está en el grupo 1. Y conforme van votando los estudiantes, se va viendo distribuido en qué grupos. Entonces, a partir de ahí, yo ya le puedo asignar las diferentes tareas y en el siguiente trabajo puedo hacer otra consulta con otra formación de grupos y así varío los grupos todo el tiempo. Andrés. Yo quería comentar con respecto a esto de los grupos. En la parte que tiene Moodle de los grupos es bastante útil para utilizarla porque no es tan rígida como lo comentaste. Yo sí he utilizado varias cosas en grupos, entonces se puede agregar grupo por actividad. Entonces, por ejemplo, para el primer parcial hago un grupo, para el siguiente parcial hago grupos y para el siguiente parcial hago otros grupos. Y sí se los puede ir cambiando. Entonces, lo único que hago es generar las actividades en las configuraciones de la actividad. Por ejemplo, le digo que la entrega sea por grupo o la actividad se le puede revelar a un solo participante del grupo.
Y también eso se puede hacer también la asignación que los grupos sean aleatorios o que nosotros designemos los grupos, o que incluso se puede poner una actividad que veo que en la nueva versión del Moodle que nos están generando no está activada, pero en la anterior sí simple hice activar, que era de elección de grupos, que es básicamente esta encuesta, pero al estudiante ya le permite elegir automáticamente el grupo. Sí. Lo que nos brinda ayuda a esto es que en el calificador nosotros vamos a generar una calificación por grupo, si es que queremos. Entonces, si tienen un trabajo de entrega solo un integrante del grupo y solo calificamos a esa persona y se distribuye la calificación a todos los del grupo. Entonces, sí sería bueno tratar de utilizar los grupos del Moodle, porque sí son bastante versátiles. Dale, pero yo tengo que ir primero acá, agregar el bloque de administración, ¿verdad? Bueno, aquí no me creo que me deje crear grupos ahorita. Y en ¿dónde estoy? Ir a administración del curso. No, simplemente en la ruedita, en la tuerquita de configuración. Acá ahí se le da y instale en grupos. Bueno, igual, bueno, más rápido estaba por la configuración. Ya. Bueno, aquí no tengo estudiantes, ¿no? Pero vamos a decir que tenemos aquí la lista de 100. Entonces yo voy creando aquí los grupos en crear grupo. Pero yo, sí es un poquito más rígido. Yo realmente prefiero que si no manejas bien Moodle, en tu caso sí, preferible no usarlo, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer un ejercicio que sería el G1 y acá va el grupo y ya les describí. Ok. Entonces, lo que hago es ir añadiendo estos grupos. Quiero a este grupo, ¿quién de estos miembros le voy a ir añadiendo? Y cuando tengo estudiantes, aparece la flechita para que se vayan añadiendo. Entonces, cuando yo ya tengo creados los grupos, y como dice Andrés, me tengo que ir ahora, si es que quiero, lo que decíamos, pues configurar actividad por actividad, ¿verdad? Entonces, en cada actividad, mira, aquí te dice, no hay grupos, no hay grupos, no hay grupos, no hay grupos. Entonces, si yo quiero, edito y digo, uy, caracho, ya. Aquí voy configurando los grupos. El problema es que yo he visto algunos errores que han sucedido en el tema de configuración de los grupos. Los más frecuentes son que los grupos no están bien configurados y el rato que ya hiciste una tarea ya entregó uno y resulta que había estado habilitado solo para un grupo, pero no era para el otro grupo. Entonces, ahí para mí se me volvió una complicación muy grande y yo realmente no los uso. Ok, esta actividad no me deja poner los grupos, por ejemplo. Y sí, es verdad, hay algunas, aquí, pongo grupos separados o grupos visibles. Separados, si es que yo quiero que los estudiantes, cada uno trabaje en su grupo y no se puedan ver entre sí. Y visibles, si es que todos están trabajando en sus grupos, pero sí quiero que se vean entre sí lo que hacen los aportes del grupo. Ustedes van a ver que visiblemente parecería que no ha pasado nada, ¿no? Pero aquí ya está la actividad para que lo hagan los grupos. No se va a poder ver porque yo no tengo estudiantes en este curso, entonces esa es la razón, ¿sí? Pero de esa manera se van configurando cada una de las actividades grupales. Ahora, esto sí ya es más un tema, diría yo, de experiencia. Nuestros estudiantes prefieren el trabajo individual y sí hay que fomentar un poquito más esto del trabajo colaborativo porque ustedes van a ver que, al menos a nivel virtual, lo que yo más visto en quejas es que hay muchos trabajos colaborativos y yo prefiero hacer el mío individual. Entonces, sí hay que estimular un poquito el trabajo en grupos, los foros, que trabajen en los foros, que compartan en wikis. Eso sí ayuda mucho, en cambio, a esta construcción colaborativa del conocimiento. Y no sé si tienen más dudas, me cuentan, pero básicamente de eso se trata ya la tarea que tenemos para esta semana. Espero que les haya sido útil este espacio y cualquier duda que tengan, pues igual estoy a las órdenes. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias. Gaby. A ustedes. Gracias, luego Gaby. a todos. Chao a todos. Gracias, Gaby. Hasta luego. Gracias, Gaby, por todo. Gracias.